Ahora bien, yo creo que es bien importante también recordar a los salvadoreños cómo eran las escuelas antes, ¿no? Es decir, las escuelas eran lugares de reclutamiento de pandillas y yo creo que el hecho también de tener una ministra, obviamente que forma parte también de la Fuerza Armada, también te da esa protección, esa seguridad en los centros educativos y te permite tener como ese orden. Y esto responde mucho también a las diferentes críticas que han hecho, no solo la ministra, sino también a la visión que ha tenido el presidente Bukele. Y el mismo presidente ha dicho que antes, en los gobiernos anteriores, se permitieron que las escuelas se volvieran lugares de reclutamiento de pandillas. Y voy a citar un poco lo que él decía. Y no eran pandillas cualquiera, sino las más sanguinarias del mundo. Hoy muchas madres lloran a sus hijos que están en las cárceles, otras a las que están en el cementerio o siguen desaparecidos. Las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse, es decir, que se vuelva a dar este patrón. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetir. El Salvador no lo va a repetir por más que nos critiquen, dijo el presidente Nayib Bukele, esto refiriéndose a estas medidas como tal. Vale, fíjate que ahí yo creo que sí hay que hacer una pequeña explicación entre conectar una cosa con la otra, porque alguien, digamos, que no conozca muy bien la realidad salvadoreña, por lo que hemos pasado, podría decir, pero ¿qué tiene que ver el decir buenos días, gracias y por favor con el tema de las pandillas? Y ciertamente hay una cadena que te relaciona ambos temas. ¿Por qué lo digo? Bueno, primero, porque lo que se está haciendo ahorita se está comenzando a establecer el concepto de la disciplina en cosas mínimas, ¿verdad? El concepto de la disciplina en cosas mínimas que lleva intrínsecamente también el concepto del respeto a ciertas figuras de autoridad, como pueden ser padres y madres de familia, docentes, personal administrativo de los centros escolares y en general pues autoridades legalmente constituidas. Entonces, eso poco a poco, con medidas de este tipo y que no me cabe la menor duda de que van a venir otras orientadas en el mismo sentido, poco a poco van dejando en el joven la idea de que la sociedad requiere de ciertas jerarquías y ciertas normas de respeto para poder funcionar. Entonces, ¿qué es lo que teníamos anteriormente? Lo que teníamos anteriormente era en algunos centros escolares y en algunos institutos auténtica anarquía. Auténtica anarquía en donde los únicos que realmente eran respetados eran precisamente los líderes de estas estructuras criminales, que ahí establecían sus centros de reclutamiento. Los menos respetados ahí eran los docentes, ya no se diga los propios padres y madres de familia de estos jóvenes. Hemos visto escenas en donde los niveles de desorden y de caos al interior de ciertos institutos son realmente escalofriantes y no son ficción, son cosas que hemos visto. Ahora, ¿cómo comienza la mentalidad criminal de las pandillas a esparcirse entre jóvenes que tal vez en un primer momento ellos no se han maleado del todo, pero comienza precisamente con romper los vínculos de autoridad y de respeto hacia sus instituciones, hacia sus docentes y a sus propias familias, ¿verdad? Claro. Y comienzan con diferentes acciones, ¿verdad? Diferentes acciones, por ejemplo, a muchos les puede parecer que no es tan grave el hacer un grupo, tomarse una foto de grupo o aparecer ante cámaras en grupo haciendo señales alusivas a pandillas. Pero es que ahí es donde comienza a invadir esa mentalidad, esa subcultura de las pandillas que yo había mencionado antes, ¿verdad? Porque precisamente son símbolos de pertenencia y de aceptación, incluso de admiración. Porque si uno estudia un poco así, tal vez no como una especialidad, pero si uno hace una pequeña investigación de cómo funcionan las mafias en todo el mundo, resulta que en los barrios, colonias, caseríos y cantones donde estas mafias, o en este caso pandillas, estaban entronizadas, los líderes y los reclutadores y la gente que entra ahí, entra
y es vista con admiración por muchos que quieren ingresar a esa estructura por lo que ofrecen, y lo que ofrecen es dinero fácil sin mayor esfuerzo, ¿verdad? Entonces, claro, por un lado la escuela te dice te tienes que esforzar para superarte, pero por otro lado la pandilla te dice distribuime por ahí algunas drogas, hacete de algún dinerito y así nos vamos ganando la confianza uno con otro, y poco a poco se van sumergiendo en una vida que va progresivamente aumentando el nivel de brutalidad, de violencia, de criminalidad. Cuando menos siente, el joven ya está cometiendo otro tipo de delitos que no son tan inocentes como puede parecer. Y todo comenzó precisamente porque se rompieron los vínculos de autoridad, de respeto y de pertenencia a la escuela, y se fomentaron vínculos de autoridad, de respeto y de pertenencia a estructuras criminales. Entonces, yo creo que en ese sentido sí tiene una conexión, porque no puedes tener un centro escolar, en orden, con disciplina, y al mismo tiempo que sea semillero de pandillas. ¿Es una cosa o es la otra, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita, aprovechando la coyuntura que la mayoría de personas que están vinculadas directamente a pandillas están detenidas, pues es de comenzar a combatirlo a nivel de hábitos y costumbres muy sencillos, que insisto, no van a ser los únicos esto que estamos viendo. Puede venir otro tipo de medidas para fomentar precisamente el aprecio a las cosas que te van a llevar por el buen camino y no por el mal camino. Esto, como dicen, apenas inicia. Así es. Así es. Vamos a irnos a la pausa, y al regresar venimos hablando un poco sobre la modernización, porque no solo se está haciendo cambios en toda la visión, la mística de trabajo dentro del sistema de educación, sino también la modernización del sistema público de educación como tal. Vamos a la pausa, ya venimos. Buenas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias para todos los salvadoreños. Vemos como el presidente Nayib Bukele ahora impulsando la mejora de toda la infraestructura del sistema público de educación. En esta ocasión, o en esta oportunidad, le queremos contar que la Dirección de Obras Municipales, en conjunto con la ministra Carla Trigueros, colocaron la primera piedra de un nuevo centro escolar. Está ubicado en la zona occidental del país. Le mostramos las imágenes en la siguiente nota. En el Cantón San José Ingenio, en Metapán, la vida de más de 150 alumnos cambiará con la remodelación del centro escolar Francisco Javier García, un proyecto que forma parte de la reestructuración del sistema educativo en nuestro país. Así lo explicó la ministra de Educación, Carla Trigueros. Y llegó el director a decirnos: mi escuela necesita intervención. No estaba programado, no estaba dentro de las escuelas que íbamos a visitar ese día, pero el señor presidente me ha dado una misión, y es: vaya, escuche y vea. Con esta intervención, los estudiantes ahora podrán continuar su formación educativa en un espacio digno y con una infraestructura de calidad. Que vamos a empezar a intervenir desde los muros perimetrales. Vamos a construir acorde a la topografía que tenemos acá, y a nosotros comenzamos ya esta reconstrucción. Vamos a demoler todas esas áreas que están realmente inutilizables. Por años, este centro escolar permaneció en condiciones precarias para los estudiantes, pero ahora el presidente Nayib Bukele ha dejado claro el compromiso que tiene con la educación en nuestro país. Nos sentimos muy felices como padres de familia, porque pues vamos a estar tranquilos nosotros en nuestras casas y nuestros hijos aquí en la escuela. Primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad, gracias a la ministra, gracias al presidente, porque ha dicho sí a los niños de esta comunidad. Esta escuela forma parte de un total de 11 centros escolares que ya están siendo intervenidos en el departamento de Santa Ana, logrando así mejorar las condiciones de la comunidad educativa del occidente del país. Eduardo Trujillo, Noticiero El Salvador. Que era precisamente lo que hablábamos hace un par de minutos, el hecho de que no solo se está modernizando la visión dentro del sistema público de educación o dentro del ministerio como tal de educación, sino también se está impulsando la modernización de la infraestructura. Sí, aquí en esta nota que acabamos de ver,
hay como dos cosas que me llaman mucho la atención. A ver. Primero, yo en lo que tengo de memoria de estar viendo acciones políticas, estoy hablando de los últimos 40 años, 45 años, el sentido, el significado simbólico de colocar la primera piedra, yo creo que está cambiando bastante. ¿Por qué? Porque a lo que nos habíamos acostumbrado era anteriormente el colocar la primera piedra casi que era garantía de que se iba a quedar solo esa primera piedra, ¿verdad? O de que el proyecto iba a comenzar y misteriosamente a la mitad se iba a acabar el presupuesto. ¿Verdad? O iba a quedar en abandono, ¿verdad? O iba a tardar años y años y años y nunca se iba a concluir. Entonces yo creo que ahorita lo que estamos viendo es que ese acto simbólico de colocar la primera piedra sí te puede dar más confianza de que realmente se va a terminar en el tiempo previsto, pero confianza no basada en una fe ciega, sino basada en que ha habido otras cosas que ya se han hecho, que ya se ha colocado la primera piedra, que ya se han concluido esas obras que dan cierta garantía de que, bueno, así como se hicieron esas otras cosas, así es que esta primera piedra va a concluir en un tiempo determinado que varía según el tipo de obra que se esté haciendo, para tener en efecto, en este caso, la escuela ya concluida. Y como estamos viendo también que son escuelas que están construidas con otro concepto, porque el concepto tradicional de escuela era, bueno, en muchos casos hacer pues prácticamente un galerón, ¿va? Es decir, bueno, la escuela es paredes, techo, pupitres, pizarrón, y hasta ahí, ¿verdad? Ahora las escuelas tienen que hacerse pensadas en otro modelo mucho más pedagógico, incluso con espacios de trabajo colaborativo, que es lo que se está fomentando mucho en los enfoques pedagógicos ya como contemporáneos, ¿verdad? Aparte de que el área de juego ya no es solamente un patio, muchas veces un patio, la pura tierra, ¿verdad? Sí. Sino que tiene que tener ciertas condiciones que yo creo que también van reflejando una idea que se ha estado insistiendo mucho, y es que lo público tiene que ser tan bueno o mejor que lo privado. Entonces, estas personas, las familias de los niños, niñas y adolescentes que van a asistir a esas escuelas que ya se están remodelando o que se van a empezar a remodelar según el ritmo de trabajo que se ha establecido, pues yo creo que eso, ahí no hay propaganda que valga, ahí son los hechos los que están demostrando que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien. Todos quisiéramos, indudablemente todos quisiéramos que no fueran 2 escuelas por día, sino que tal vez 4, 5, 6, pero también estamos dentro de una realidad presupuestaria y dentro de ciertas limitaciones que todavía tenemos como país, pero que vamos emergiendo poco a poco, ¿verdad? Porque a veces dentro del discurso opositor siempre, o sea, si te ofrecieron 2 escuelas por día y te están haciendo 2 escuelas por día, te van a decir, ¿y por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 5? ¿Verdad? Si te lo ofrecieron para un año, y si ¿por qué no en 6 meses? O sea, siempre van a salir con algo siempre así. Pero claro. Yo lo que creo es que también hay que ver que sí esto genera esperanza y que definitivamente yo no te compro el discurso que algunos quieren ponerlo por ahí, de que no se está construyendo un país con futuro. Yo veo que sí se pueden hacer las cosas y que en la medida en que nos vayamos involucrando todos, las cosas se pueden hacer todavía mejor. Pues esa es una de las cosas que me llamó la atención con lo de la primera piedra, ¿verdad? Lo de la primera piedra. Y un segundo elemento, que lo mencionó la ministra también, es que o sea, ella tiene su agenda, a dónde iba a visitar, cuáles son las escuelas que están programadas, y el programa 2 escuelas por día pues también tiene una agenda, ¿verdad? Que va primero, que va después. Pero ¿qué tal si aparece en el camino algo que se ve que es urgente? Ella lo mencionó. No estaba programada cierta escuela, el director se comunicó con ella, ella fue a ver y dijo, bueno, sí, esto necesita una intervención urgente. Y entonces dentro de lo que ya está programado,
puede haber cierta flexibilidad, pero eso, ¿cómo se entera ella y cómo es que se le da trámite a esa solicitud? Estando en el terreno, Claro. ¿verdad? Desde un escritorio, por más que te manden cartas y fotos y videos, si no vas al lugar, no puedes tener una idea. Y es que te digo, mira, yo hace no mucho tiempo, digamos hace un par de años, tuve la oportunidad de ir a hacer una visita con otras personas a un centro escolar que ciertamente necesita una intervención urgente, pero es que no solamente es la infraestructura, es el clima que se genera dentro del aula. Claro. A veces son temperaturas y niveles de humedad que estando 10 minutos allá adentro ya estás prácticamente deshidratado, por más que, o sea, no es que la escuela se esté cayendo, pero sí las condiciones de la infraestructura hacen muy difícil desempeñar una labor pedagógica adecuada. Entonces todas esas cosas son las que están cambiando, y están cambiando, como te digo, a un ritmo, y quisiéramos que fuera más rápido, pero estamos dentro de una realidad que yo creo sinceramente que se hace lo que se puede, y ojalá se pudiera hacer más. Claro. Es decir, estamos viendo una transformación en el sistema educativo, no solo de la infraestructura, que estamos hablando de la escuela a través del programa 2 escuelas por día, sino también todo el tema de la mística de trabajo, la forma de cómo se educan a los niños con los valores, con los principios, desde el saludo, desde verse bien, sentirse bien. Es decir, ves toda una transformación de forma holística en cualquiera de los puntos que lo querrás ver. Sí, ahorita vemos infraestructura, como lo mencionaste, y por supuesto algunas medidas dirigidas al estudiantado. Falta otros dos grandes elementos que están por ahí, que yo no dudo que pronto los vamos a ver. Vaya, primero lo que se ha mencionado mucho es la transformación o los cambios curriculares. En la currícula, ¿verdad? claro. Los cambios curriculares que ya habían iniciado. Sí. Ya habían iniciado y se había mencionado. O sea, que de hecho ya cambió una buena parte. Ajá, y hay algunas materias que no solo es el nombre que le han cambiado. No solo es que en vez de lenguaje y literatura puede ser comunicación y lenguaje o algo. Bueno, la cuestión es que cambios curriculares, hay que tomar en cuenta una cosa. En el momento en que se diseña el cambio curricular, o sea, el cambio de programas de estudio, ya en ese momento es que hay un retraso con respecto a la realidad, porque es la realidad la que te obliga a cambiar cierto tipo de contenidos, enfoques y tareas. Okay. Y eso, una realidad que no solo es una realidad social, sino que también es una realidad tecnológica. Desde hace muchísimo tiempo, lo que antes, digamos, yo en mi tiempo de universidad pues hacíamos trabajos de investigación, íbamos a bibliotecas físicas, trabajábamos con ficheros, unas fichitas de cartón donde estaban digamos, los resúmenes de los libros, los temas, leíamos los libros en físico, era una cosa tardadísima. Eso hoy ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo está digitalizado. Entonces, cierto tipo de trabajos y tareas que se hacían antes, ahora el enfoque es distinto, ¿verdad? Incluso lo de las tareas escolares también requiere de una reconceptualización. ¿Qué tipo de tareas y para quién son las tareas escolares? Pero bueno, esa es la parte curricular. Pero la parte que realmente pienso yo que va a requerir de un esfuerzo enorme, y no solo por parte de la ministra, no solo por parte de las autoridades, sino que por parte de todos nosotros, es digamos, la actualización del sector docente, de quienes estamos en las aulas. ¿Por qué? Primero porque se sabe históricamente que uno de los sectores más resistentes a los cambios es precisamente el sector docente. Eso yo lo he repetido y no me canso de decirlo. Una tentación que uno tiene es la siguiente. Digo yo, así he enseñado mi materia durante 40 años, durante 30 años, durante 20 años. Así lo he enseñado yo, así me funcionaba en el pasado, así lo voy a seguir haciendo. Cabal. Entonces uno se refugia en la autoridad que da la tradición, pero hay momentos en que uno tiene que soltar ciertas cosas. Lo voy a poner como un ejemplo: bachillerato, no me van a dejar mentir. Hace 30 años
no teníamos ninguna duda de que había que leer la Ilíada o había que leer la Odisea, epopeyas griegas, ¿verdad? Nosotros crecimos con eso, ¿verdad? Había que leer el Cantar del Mío Cid, ¿verdad? Había que leer la Celestina. Entonces, y yo te puedo dar ejemplos de casos exitosos de tratar esos temas en aquel tiempo. Pero también te puedo dar muchos ejemplos de que ya en aquel tiempo uno notaba cierta disociación y que a veces no pegaban los contenidos que se supone que no tenía que dar con, digamos, estudiantes que vivían una realidad donde era bien diferente compaginar una cosa con la otra. Pero hoy, con los hábitos de lectura que existen, con la digitalización de la educación, con los tiempos de atención efectivos que se han reducido notablemente, yo te digo que hoy para mí ya no es sostenible seguir insistiendo en dejar a leer la Odisea, la Ilíada, el Cantar del Mío Cid o incluso la Celestina en sus versiones originales. Por eso es que muchísimas editoriales a nivel mundial incluso lo que te hacen son versiones o adaptaciones donde ellos tratan de recoger ciertos contenidos para ponerlos al alcance de un lenguaje que puedan comprender los jóvenes. Y aún ahí tendríamos ciertas dudas. Y sobre todo en una era digital, que ya, digamos, tenés avanzado con el tema de la computadora y la tablet, pero sí. Efectivamente. No, pero incluso al momento de obtener resúmenes de argumentos, porque ¿qué les vas a preguntar si vas a dejar a leer? Muchas veces lo que hacen los jóvenes es ir al resumen de argumento. Entonces hay cierto tipo de cosas. Yo no estoy despreciando las epopeyas homéricas, pero sí hay maneras de trabajar que ya no te van a implicar hacer lo que hacías hace 30 años, ¿verdad? Y incluso sería de poner también en tela de juicio si hay ciertos contenidos que se solían dar que vale la pena seguirlos dando o nos enfocamos en otras cosas que tal vez son más necesarias y que son más funcionales. Entonces, ese tipo de cosas que te estoy mencionando requieren de mucha flexibilidad por parte de los docentes, porque a veces somos los mismos docentes los que comenzamos a renegar de que por qué quitaron ese contenido en el programa y por qué pusieron ese otro. Sí, tradicionalmente no ha sido así. Entonces los docentes tenemos que actualizarnos y tenemos que ser muy flexibles para abandonar, yo aquí te lo digo, abandonar un estribillo que en todo docente experimentado lo podemos encontrar. Y que cuando un docente te dice, es que las generaciones cada vez vienen peores, no es así. Las generaciones cada vez vienen diferentes, porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Interesante. Vamos a irnos a la última pausa, son las 8 de la noche con 53 minutos y al regresar venimos con las conclusiones de esta entrevista. Ya venimos. Buenas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias. Boches, él es docente y escritor. No quiero hacer pasar o que termine esta entrevista sin antes también conocer su punto de vista respecto a cómo avanza la visión de seguridad en El Salvador. Obviamente sabemos que estamos próximos obviamente a llegar a una cifra muy importante en cuanto a días sin homicidio en el país, pero sí quisiera conocer sus valoraciones. Mira, los datos son irrefutables. Estamos con niveles de homicidios al mínimo, todavía siguen ocurriendo y la mayoría de ellos por causa de ir a departir con alcohol, sí, con amigos. Ahí se pierde el control y entonces ahí suceden las tragedias. Son pocos, pero todavía existen y ese es un elemento que hay que atender. Pero mira, con esto del tema de seguridad, yo quisiera comentar lo siguiente. Últimamente he tenido oportunidad de leer editoriales, artículos de opinión de gente de voces opositoras, digámoslo así, voces opositoras, y he podido notar un cierto cambio. El cambio es más o menos así. Ahora prácticamente ya ellos no niegan los logros en seguridad, porque son evidentes que no lo pueden negar. No los niegan, pero sí, ahorita hay una tendencia en muchos de ellos, es a recriminarle a la gente
que la gente no sea de oposición porque, fíjate bien, textualmente, porque prefieren la libertad para trabajar y desplazarse. Ese es el reclamo que le están haciendo a la gente. Que la gente, como la gente prefiere la libertad para desplazarse y trabajar, entonces esa es una recriminación que les hacen estas voces opositoras. Entonces yo digo, ¿qué nivel de desconexión de la realidad es el que están teniendo? Porque ahí eso me llevó a hacer otras investigaciones y algunas lecturas, porque ellos siguen valorando ciertos temas abstractos que en el pasado nunca dieron resultados beneficiosos para la población. Entiéndase el concepto de democracia que ellos han venido sosteniendo, que se perdió la democracia por la seguridad. Pero es que no se puede hablar de que había democracia si los salvadoreños y salvadoreñas estaban siendo asesinados. No se podía decir eso. Y entonces eso me llevó a encontrarme con un par de conceptos que yo le invito a la audiencia a que hagan una búsqueda por ahí, en Google o en ChatGPT o cualquiera de los módulos de inteligencia artificial, y que busquen los conceptos de un filósofo británico de nombre Isaiah Berlin, Isaiah Berlin. Él acuñó dos conceptos de libertad. Y lo que él te está diciendo es que la libertad puede ser la libertad de algo o con respecto a algo. Por ejemplo, hoy que vienen las celebraciones de la independencia, vamos a celebrar la libertad, pero la libertad no en abstracto, la libertad de España que en aquel momento tuvimos. Y la otra es el concepto de la libertad para algo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que no teníamos en el pasado? En el pasado no teníamos libertad, aunque sí había una formalidad, una constitución, unas leyes, un supuesto Estado de Derecho que te decía, sí, los ciudadanos son libres y todo, pero no teníamos libertad de las pandillas. La gente no tenía libertad de las pandillas y mucho menos tenía libertad para tener opciones de vida realmente que dependieran de su voluntad. Entonces, ¿cuál es el gran cambio que se ha dado de hace 10 años para acá, de hace 6 años para acá? Que ahora nos hemos liberado del azote de las pandillas. Ese concepto de libertad es esencial, pero lo que se está construyendo ahorita es el otro concepto de libertad para poder tener opciones de vida. Entonces a mí me llena de mucha esperanza, por ejemplo, hablando de educación y hablando de seguridad, ver a toda esa enorme cantidad de jóvenes que están con Alejandro Gutmann en la Secretaría de Integración optando para becas universitarias. Esa es una libertad para realmente crecer en la vida. Aunque antes formalmente no había ninguna ley que le impidiera a un joven de institutos o de centros escolares públicos llegar a una carrera universitaria, pero no tenía los medios para hacerlo. O sea, la libertad teórica estaba, pero no la libertad efectiva. Ahora, con este impulso que se le está dando a las becas y para carreras de educación superior, sí se puede tener no solamente la libertad de las pandillas, sino una libertad efectiva para crecer como personas. Entonces, digamos que esa discusión teórica me pareció muy, muy interesante, claro, porque son dos tipos de libertad, y la libertad siempre que hay que analizarla en relación a aquello de lo cual venimos nosotros. Cosa que, con esto finalizo, muchas veces los que critican desde dentro y sobre todo desde fuera no entienden porque no han vivido la realidad por la que nosotros hemos pasado. Así es. Antes de despedir, quiero que veamos este video. Este video lo mostró, lo publicó el señor presidente de la República, Nayib Bukele, donde muestra que así eran las pandillas o así eran los centros educativos en nuestro país, lugares de reclutamiento de pandilleros. Y no eran pandillas cualquiera, sino las más sanguinarias del mundo. Y dijo el presidente hoy muchas madres lloran a sus hijos que están en las cárceles, otras a los que están en el cementerio o siguen desaparecidos. Las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse.
Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El Salvador no va a repetir por más que nos critiquen, y esto es lo que se veía en las escuelas, y parte de estas imágenes son precisamente del INTI. Y vea qué sorpresa, vea lo que acaba de publicar ante este video la ministra de Educación, Carla Trigueros, y dice: he ordenado la destitución inmediata del director y subdirector del Instituto Técnico Industrial INTI, tras confirmarse que continúan siendo los mismos de aquella época, evidenciada en el video compartido por el presidente, que hace poquito se lo mostramos. Desde mañana, dice la ministra, esta institución educativa contará con nuevas autoridades que velarán por la comunidad escolar y trabajarán con responsabilidad y disciplina en favor de sus estudiantes y docentes. Ahí está las dos cartas precisamente donde ha destituido al director y al subdirector del INTI.